libro del profeta Zacarías. Ya hoy lo terminamos con la ayuda del Señor. 14 capítulos. Los estamos también subiendo a YouTube porque estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Pero me decían algunos hermanos que, claro, mi Facebook no es tan abierto, entonces hay muchos que no tienen acceso. Así es que lo estamos descargando allí, después los pasamos a YouTube y ahí quedan de manera pública, ¿sí? Así es que vamos al capítulo número 14 y le he puesto por título El regreso del Señor, porque de eso trata este capítulo, este último capítulo, ¿no? Ya en los capítulos finales, Zacarías nos venía hablando, ¿cierto?, de la liberación de Jerusalén y, bueno, todas estas cosas. Recuerde que ellos están inmersos en una época en donde el templo está siendo reconstruido después del exilio babilónico. Dijimos nosotros, si alguno recuerda, que ellos volvieron de Babilonia con mucho entusiasmo, ¿no? Pero lamentablemente, como predicábamos anoche, a veces el entusiasmo se pasa rápido. Y ellos, cuando regresaron de Babilonia después de 70 años, se pusieron a trabajar manos a la obra, corrieron los escombros, desmalezaron, hicieron todos los movimientos. Eso les llevó 2 años de trabajo, hicieron los cimientos nuevamente y al segundo año de trabajo esa pasión, ese fuego, ese primer amor se enfrió. ¿Sí? Como le habla el Señor a la iglesia de Éfeso en las cartas al Apocalipsis, ¿no? Has dejado tu primer amor. Y la obra se detuvo durante 16 años, es decir que el parate fue importante. 2 años de trabajo, 16 en la casa. Y a veces eso nos refleja la vida de algunos creyentes, ¿no? Poquito tiempo de fuego, de actividad, de manos a la obra, estamos con todas las ganas, hermanos, Dorcas, pastor, vamos a hacer esto, aquello, esto, otro, pero son como las cañitas voladoras de Navidad o de Año Nuevo, ¿cierto? Un momentito dura allí la chispa y después lamentablemente se apaga, no hay continuidad. Y decíamos anoche, allí mientras compartíamos con los hermanos en la otra iglesia, que no hay palabra en definitiva. Es decir, terminamos siendo gente sin palabra, porque decimos cosas, prometemos cosas, Señor te voy a servir, Señor te voy a seguir, pero déjame primero qué, pero déjame primero lo otro, pero déjame primero aquello. Es decir, queremos resolver toda nuestra vida y después para el último servirle al Señor. Y el Señor no ocupa el primer lugar en nuestro corazón. En Zacarías, en Ageo, en Malaquías, que son libros contemporáneos prácticamente, ¿no? También se le recuerda a Israel que no llore por las consecuencias de su pecado, porque ellos lloraban por ver la situación de Jerusalén, el templo, no, bueno, esto es poca cosa comparado con lo que había hecho Salomón, y ellos decían, bueno, vamos a seguir ayunando, vamos a seguir orando, no sé si se acuerdan algunas predicaciones anteriores, lloraremos en el mes séptimo, lloraremos en el mes tanto, ayunaremos otra vez, y el Señor les recuerda, a ver, ustedes están llorando y gimen por las consecuencias, pero no por la raíz del problema. Es decir, ¿por qué les pasó esto? ¿Por qué ustedes fueron al cautiverio babilónico durante 70 años? ¿Por qué? Porque siempre tuvieron a Dios como lo segundo y no como lo primero. Se dedicaron a sus cosas, la idolatría, que esto, que aquello, que esto, otros. Entonces, ¿por qué lloran? Lloran porque les fue mal, pero no lloran porque se apartaron. Lloran por las consecuencias, pero no lloran por la causa. Y el Señor, a través del profeta Jeremías, ya había dicho, si el hombre se ha de lamentar por algo, laméntese el hombre por su pecado. Porque hay muchas personas que lloran por lo que les pasa hoy en día, pero no lloran por todo lo que dejaron de hacer y por lo que se alejaron del Señor, que es la raíz por la cual hoy están viviendo esa circunstancia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces se llora porque me está yendo mal, se llora porque me está pasando esto, se llora por aquello otro, pero no lloramos por la causa que originó toda esa consecuencia. Porque, hermanos, Dios no puede ser burlado.
Todo lo que el hombre siembra, todo lo que Israel sembró, todo lo que Jerusalén sembró, eso cosecharon. Es así de sencillo. Y si nosotros, mis hermanos, sembramos en este tiempo como iglesia una indiferencia, sembramos un olvido permanente de lo que Dios nos viene hablando, bueno, vamos a cosechar también las consecuencias de nuestro olvido o de hacer oídos sordos también a la palabra de Dios. Es que eso es inexorable. Es cuestión de tiempo nada más. Es cuestión de tiempo. Y el regreso del Señor, que obviamente nos remonta a un tiempo todavía futuro, pero no muy lejano, mis hermanos, porque la venida del Señor está cerca, ¿verdad que sí? Amén. Este regreso del Señor entendamos que es en relación a Israel, no al rapto de la iglesia. Porque el rapto de la iglesia y todas las cuestiones de la iglesia no están en el Antiguo Testamento, eso no existe. No trate de buscar el rapto, no trate ni siquiera de buscar la iglesia en el Antiguo Testamento porque ese era un misterio oculto, dice el apóstol Pablo. Dios nunca tocó ese tema a través de ningún profeta, el tema de la iglesia, el tema del rapto, no. Cuando Dios hablaba del regreso del Señor o de los días finales, se refiere a la tribulación y al reino milenial, nunca al rapto, nunca a la iglesia. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Entonces acá, para Zacarías, lo que hoy nosotros sabemos es algo no revelado. Él no tenía esta información. Por eso dice también el apóstol Pedro que los profetas anteriores indagaban y escudriñaban a ver a qué se refería el Señor por las palabras proféticas que ponían en su corazón, que ellos hablaban de parte de Dios, pero no terminaban de entender cuál era la profundidad de ese mensaje. Gloria a Dios que hoy nosotros lo entendemos. Amén. Lo entendemos, pero no solamente hay que entenderlo, hay que guardarlo en el corazón. Anoche decíamos, no, que el pueblo oyó la palabra del Señor y temió en su corazón. Es decir, uno puede oír la palabra de Dios, pero no temerla, hacer oídos sordos. Pero cuando el pueblo oyó la palabra del Señor, libro del profeta Ageo, y temió en su corazón, es decir, la tomó en serio, la atesoró en su corazón, entonces el Señor despertó el corazón de Zorobabel, del sumo sacerdote Josué y del resto del pueblo. Entonces el despertar, ese avivamiento viene como consecuencia, primero, de escuchar palabra de Dios, segundo, temer la palabra de Dios. Ahí Dios procede y produce ese despertar espiritual. Amén, el Señor nos despierte, mis hermanos, en este tiempo. Recuerde usted que si bien es una palabra para la nación de Israel, las 10 vírgenes, todas cabecearon y se durmieron. ¿Puede ser un estado también que hable un poco a la iglesia en este tiempo? ¿Qué piensa usted? No escuché ni amén. No, pastor, eso jamás va a pasar a la iglesia. No nos adormecemos. No se adormece la iglesia en estos tiempos finales, dijo el Señor, por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará, mis hermanos. Nos enfriamos, nos ponemos apáticos, escuchamos la palabra, pero no haya cabida en el corazón. Y el Señor va a librar a Jerusalén. A través de toda esta profecía, el Señor los remontó a que, bueno, ahora están en Jerusalén, pero esperen, hay un futuro glorioso. Pero antes de ese futuro glorioso, lamentablemente, ¿qué va a pasar con Israel? Otra vez se olvidan en su corazón de todo lo que Dios ha hecho. Hermanos, siempre es necesario que Dios nos esté recordando de dónde nos sacó Él. Siempre es necesario. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de las cosas. Nos olvidamos de todo esto, mis hermanos. Y aquí, en el capítulo 14 de Zacarías, para ir terminando, hablando del regreso del Señor, Él regresa a una ciudad devastada. Hoy Jerusalén, en este tiempo, mis hermanos, está floreciendo, está prosperando. Es más, hasta zonas desérticas están siendo un vergel. Veía estos días unas fotos allí, todo desierto realmente, lo que es el desierto de Judea. Y en medio de ese desierto unos manchones grandes, que es la tierra que ellos están fertilizando y haciendo que
todo se ponga verde, es impresionante. Todo seco absolutamente y unos manchones enormes de cosecha, de frutos. Jerusalén mismo estos días, veía unos videos allí como celebraron, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos estos días, una algarabía. El mundo está mirando a Israel. Hay un despertar espiritual en Israel, mis hermanos. La gente cantaba. Y yo les compartí hace unos días acá predicando de este libro, como en estos días atrás, cuando se celebró la fiesta de los tabernáculos, de todas las naciones, iban allí con banderas de México, de Estados Unidos, de Argentina, de España. Iban detrás del pueblo judío, iban todos cantando por las calles de Jerusalén, celebrando, mis hermanos, la fiesta de los tabernáculos, que nos recuerda a Dios viviendo en medio de su pueblo, como era el tabernáculo en el Antiguo Testamento, allá en el desierto. Dios habitaba en medio de su pueblo. Todos los judíos allí vestidos de blanco, con túnicas, celebrando esta fiesta. Y multitud de nacionalidades pasó estos días, hermanos, hace un mes atrás. Multitud de gente con bandera de distintos países acudían allí también a esta fiesta. Y yo dije aquí en este púlpito, eso es un anticipo del reino milenial. Y es lo que vamos a ver aquí. Un anticipo, hermanos, se está viendo un despertar allí. Pero aunque hay un despertar, todavía queda la prueba más difícil, más negra, más tenebrosa, más oscura que tiene que vivir tanto Israel y en particular esta ciudad. Mire lo que dice el capítulo 14. El Señor regresa a una ciudad devastada. He aquí el día de Jehová, ¿qué dice? Viene. Hermanos, esto es una garantía, nadie lo va a poder impedir. He aquí viene el día de Jehová y en medio de ti, es decir, en medio de Jerusalén, serán repartidos no los despojos como si fuera de otro, sino tus despojos. ¿Qué significa esto? Jerusalén va a ser despojada. Viene el día del Señor, pero el día del Señor, que se refiere a la tribulación, hermanos, en primer lugar, nadie la va a poder impedir. Eso va a suceder. Aunque Jerusalén e Israel han pasado muchas tribulaciones en el pasado, dijo el Señor, que aquellos serán días como nunca ha habido sobre la tierra desde que hay habitantes en este suelo, mis hermanos. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguno sería salvo, dice la palabra del Señor. Esos días están por llegar. Hoy los judíos están, mis hermanos, en una etapa de un pequeño avivamiento, mis hermanos. Y ese avivamiento se va a ir incrementando, va a ir increyendo. Pero en algún momento el Señor va a quitar a la iglesia, mis hermanos, y va a quedar esa nación allí. En medio de este mundo, sin creyentes, sin verdadera iglesia, mis hermanos. Y Dios se va a volver a esa nación y va a volver a tratar con esa nación. Y esa nación y esa capital va a ser invadida. Va a estar allí el anticristo a la mitad de la tribulación. Va a poner su reinado, por así decirlo, en el templo que ellos van a reconstruir dentro de poco, mis hermanos. Ellos van a tener templo y Él se autoproclamará como el Señor, como el Mesías, como el Salvador. Y dijo el Señor, cuando veáis en Jerusalén la abominación desoladora, es decir, eso que acabo de decir, huyan, no vuelvan, no miren para atrás porque serán días terribles. Esos días están por venir, mis hermanos. Y dice aquí, he aquí el día de Jehová viene, ese es el día de Jehová. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, es decir, como aquel que se abalanza sobre una presa, la liquida, la mata, la domina y comienza a repartir allí los bienes. De eso está hablando. Israel y Jerusalén particularmente serán saqueadas, mis hermanos. Va a ser un desastre aquellos días. Jerusalén va a sufrir estas cosas, a pesar de que el Señor va a estar trabajando con 2 testigos en Jerusalén que estarán predicando la palabra, dice Apocalipsis capítulo 11, a pesar de que el Señor va a levantar 144,000 judíos de cada tribu de Israel y los enviará por el mundo como misioneros, porque la iglesia no estará, mis hermanos. Sin embargo, esa nación va a sufrir las terribles consecuencias de la persecución. La pregunta es, ¿por qué? Porque no han querido obedecer a la voz del Señor. Amén. ¿Usted ve ahora que la nación se haya vuelto al Señor, excepto algunos chispazos por allí? No.
Es más, un gran porcentaje de judíos en este tiempo se consideran ateos, un judío ateo. La nación ha estado endurecida, mis hermanos. La nación no ha querido reconocer al Mesías que ya vino, aquel que dio su vida por ello. La nación le ha rechazado. La última vez que la nación de Israel se enfrentó al Señor Jesucristo cara a cara, a Dios manifestado en carne, al Mesías enviado desde el cielo, ellos gritaron: crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, nos hacemos responsables de la sangre que se está derramando. Y Dios ha dicho amén. Son responsables. Y la próxima vez que se enfrenten al Señor Jesucristo, ya lo leímos en este libro, ya lo hemos predicado, ellos harán lamentación por Él y llorarán como aquel que llora por hijo unigénito. Y mirarán a aquel a quien traspasaron, lo dijo este mismo profeta. La próxima vez lo verán. Y recordarán y vendrá a su memoria: este fue aquel que rechazamos, este fue aquel que mandamos a la cruz, este fue aquel que lo coronamos de espina, este fue aquel que traspasamos su costado, este mismo es. Y como aquel judío incrédulo de los discípulos, el Señor tal vez les diga: he aquí mis manos, pongan su dedo y metan su mano en mi costado, yo mismo soy. Porque Él ha conservado, ya lo hemos dicho, mis hermanos, por toda la eternidad las heridas de la cruz. Es el precio de nuestra redención. Es el precio de la reconciliación de los judíos para con su Dios. El Señor regresa, mis hermanos, a una ciudad que va a estar absolutamente devastada. Él será el Salvador. Así como hoy es nuestro Salvador por la fe, mis hermanos, es nuestro Salvador por gracia mediante la fe, también Él será el Salvador, no solamente en términos espirituales, sino también en términos políticos y en términos militares. Él salvará a esta nación, Él salvará a esta ciudad. Recuerde que en esos días esta ciudad estará totalmente dominada por el anticristo y los ejércitos que Él controlará en el mundo. Estarán allí, tendrán su cuartel general. Esta ciudad estará totalmente sitiada, esta ciudad estará totalmente dominada por el anticristo, pero el Señor volverá a esta ciudad. Como está escrito en el Salmo número 2, que a mí me encanta, dice Dios: yo ya he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Qué hace ese anticristo tomando el dominio y el gobierno de esa ciudad? Lo estoy parafraseando. Salmo 2 dice así: yo ya he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esa ciudad ya tiene dueño, esa ciudad ya tiene señor, esa ciudad ya tiene rey. Por lo tanto, el que está allí es un impostor. Y el Señor vendrá. Vendrá a esta ciudad devastada. Vendrá, mis hermanos, a este lugar. Él es el Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire lo que dice Malaquías capítulo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Está hablando de Jerusalén. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, es decir, los judíos que confían en Él en aquellos días, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén, cúmplase la palabra del Señor. Mis hermanos, en segundo lugar, el regreso del Señor no solamente es un regreso a una ciudad devastada, sino también es el regreso al lugar de su ascensión. Él vuelve al lugar donde los dejó. La última vez que Él habló con su pueblo, lo hizo en este lugar. Mire lo que dice, mis hermanos, los versículos siguientes. Versículo 3. Después, me salté el versículo anterior que no lo leí, pero era parte de lo mismo.
Vuelvo a leer. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Amén. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Amén. Eso es lo que decíamos recién. Una ciudad devastada. Ahora, número 2. El Señor regresa al mismo lugar de su ascensión. Él ascendió en este lugar. Él regresa a este lugar porque Él prometió: así como me habéis visto ir, así mismo volveré. Y desde el monte donde Él subió, en ese monte Él va a bajar. Gloria a su nombre. Mire lo que dice el versículo 3. Después saldrá Jehová, es decir, cuando la ciudad esté devastada, cuando los judíos hayan perdido la guerra, porque los judíos van a perder otra vez. Cuando hayan perdido, cuando estén en la ruina, mis hermanos, prácticamente absoluta, dice, después saldrá Jehová, es decir, saldrá el Señor, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Gloria al Señor. Hermanos, la salvación de Israel está en el Señor. Israel luego de esto tendrá que reconocer: somos salvos por la intervención del Señor. Si no, no podríamos. Como decía el salmista a través del libro de los Salmos, si no hubiera sido por el Señor, nos hubieran tragado vivos, nos hubieran comido como a pan, si no hubiera sido por la intervención del Señor. O como cantamos a veces, no, si no hubiera sido por el Señor, mi alma estuviera perdida. Si no hubiera sido por el Señor. Entonces aquí Israel, los judíos van a reconocer, particularmente en esa ciudad capital, que si no fuera por la intervención del Señor, ellos no tendrían chance. Ellos no pueden ganar esta batalla. Ellos no pueden vencer en esta situación. Son un gran número de naciones, de confederaciones, mis hermanos, con el anticristo al frente, que se han apoderado, los han vencido, los tienen aplastados, están derrotados. Pero entonces dice, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Gloria al nombre del Señor. Está escrito que la batalla es del Señor. No es de Israel, no es del hombre, es del Señor. También está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Él salvará, Él redimirá a su pueblo, mis hermanos. Mateo 25, cuando nosotros vemos ese discurso allí del Señor, un discurso de los tiempos finales, un discurso escatológico, llega un momento en el capítulo 25, versículo 31 en adelante, donde Él dice que aparta a las naciones, no a las personas, naciones, leamos bien. Unos a la derecha, otros a la izquierda, ¿se acuerda? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, amén, de este día está hablando, Zacarías 14. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, amén, está hablando de este día, Zacarías 14. Entonces se sentará en su trono de gloria, allí en Jerusalén, mis hermanos, y serán reunidas delante de él, ¿cuántas naciones? Todas las naciones, y apartará los unos, es decir, las naciones, unas naciones, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas, naciones, ovejas a su derecha y las naciones cabritos a su izquierda. Usted sabe lo que les dice allí, sabe el resto. Voy al final. Versículo 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos, es decir, las naciones cabritos, al castigo eterno. Y los justos, es decir, las naciones ovejas, a la vida eterna. Todo ese juicio, mis hermanos, sucederá en estos días de Zacarías capítulo 14. Zacarías no tenía toda la información. Fíjese cómo el Señor se encarga después de ir añadiendo cosas a lo que Él ya dijo sin contradecirse, mis hermanos. Es complementario, no es contradictorio. Entonces, cuando el Señor salga y pelee, porque Jerusalén está derrotada, porque los judíos están derrotados, el Señor mismo en persona salga y pelee, gloria al nombre del Señor. Él va a ganar, por supuesto, esa batalla allí en Jerusalén, y una vez que gana la batalla, los reúne a todos. Vengan acá. Se sentará, dice, en su trono de gloria, reunido de la multitud de millares de ángeles, gloria al nombre del Señor. Pablo va a añadir más información. También la iglesia glorificada estará allí.
Como la palabra del Señor va sumando, va añadiendo, nosotros veremos, estaremos en ese juicio, no para ser juzgados obviamente, sino acompañando al Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque ese es el día del Señor, ese es el día del regreso, ese es el día del juicio, mis hermanos, para las naciones. El Señor vencerá, el Señor es el vencedor. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. No es suficiente eso. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 19, nos habla de lo mismo, cómo la palabra de Dios nos añade más y más y más revelación, información del mismo día, del día de Jehová, el día que viene. Versículo 11. En ese día, cuando Jerusalén esté vencida, cuando Jerusalén esté siendo repartida entre el anticristo y las naciones así que están dominando, cuando ellos están totalmente derrotados, cuando Israel ya no tiene chance, perdieron la batalla. Mire lo que dice la palabra del Señor, Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién será, mis hermanos? Entonces dice aquí, ese día Jehová saldrá y peleará. Ese que asoma allí es Jehová, ese es el Señor Jesucristo. Él es el Señor. Dice, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, es decir, coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, mis hermanos. Es la sangre que Él derramó por nosotros. Gloria a su nombre. Y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y los ejércitos, escuche, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Si usted retrocede un poquitito y lee versículos anteriores, dice en el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Escuche, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los que están vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente? La iglesia de Jesucristo. La iglesia, mis hermanos, allí estará presente en el día de esa batalla. Lo veremos desde arriba hacia abajo, bajando hacia la tierra, detrás del Cordero de Dios. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella ¿a quiénes? ¿De qué está hablando Zacarías 14? Serán reunidas las naciones. ¿De qué habló Mateo 25? Serán reunidas las naciones para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar, es decir, donde se exprimen las uvas del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestimenta y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cómo desciende él? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. ¿Qué dijo Zacarías 14? Eso mismo, con menos detalles, pero eso mismo es lo que nos acaba de plantear, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, qué pena que Israel tenga que pasar por todo esto por la dureza de corazón, ¿verdad? Porque retrocedamos para atrás. ¿Por qué ellos tienen que pasar todo esto? Desde el principio Dios le viene diciendo, pueblo incircunciso de corazón, duros de servir, tardos para oír. Hermanos, que no nos pase eso a nosotros en este tiempo. ¿Por qué tenemos que nosotros llegar a consecuencias trágicas para acercarnos al Señor? Ya los profetas decían, no seáis como el mulo, que uno los tiene que traer atado, con freno, casi a palo, si no, no se acercan a ti. ¿Por qué hay tantos hermanos, tantas personas que en este tiempo hay casi que traerla a la rastra como mulos? ¿Por qué? Y después lloran, como los judíos. Señor, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Sabes por qué te está pasando esto?
Porque olvidaron la ley de su Dios, porque se apartaron del Señor, porque el Señor no es su prioridad, porque no ponen al Señor en primer lugar en su corazón. Entonces, ¿cómo quieres que te vaya? Bien. Nos quedamos en la casa hasta que nos va como la mona. El día que nos va como la mona, nos acordamos que hay culto. ¿Sí o no? Hasta que estamos enfermos y no damos más. ¿Por qué? ¿Qué naturaleza corrupta es la nuestra, la del ser humano, mis hermanos? Porque esto que le pasa a Israel, dice Pablo, es para que nosotros veamos también, esas mismas situaciones nos acontecen a nosotros. ¿Por qué no servimos al Señor de corazón? ¿Por qué no nos acercamos a Él? ¿Por qué no le amamos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón? Hasta tal punto que tenemos que estar como Jerusalén, derrotados, en bancarrota, totalmente rotos y quebrantados para alzar nuestros ojos al cielo y recién ahí decir, Señor, socórreme, como Jonás, que mientras está desobedeciendo al Señor, ¿qué hace él? Dormir. Pero no se preocupen, Dios está preparando una tormenta. Amén. Duerme, Jonás. Escapa, huye de la voluntad de Dios. No te congregues, no busques, no ores, no leas la palabra, no te comprometas. Sigue, Jonás. Duerme tranquilo, pero Dios está preparando la tormenta. Y hasta el mundo le reclama a Jonás. Va el capitán del barco, le patea el catre y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Están los otros clamando, buscando alguna salida, alguna solución, y el hombre que tiene la respuesta está durmiendo. El hombre que tiene el mensaje de Dios está durmiendo. No tiene compromiso, no tiene palabra, porque él tenía un mensaje, él tenía una palabra, pero ¿qué hace? Está durmiendo. Duerme, Jonás. Disfruta de tu catre, pero Dios está preparando una tormenta. Y no solo eso, Jonás, para que veas la misericordia de Dios, Dios también está preparando un pez. Porque dice la Escritura que cuando al final él fue echado al mar, dice, pero Jehová había preparado un pez. Porque Dios no quiere que nos perdamos, hermanos. Dios ama esta ciudad. Dios ama al pueblo judío. Dios ama a su pueblo, dice el apóstol Pablo, al cual desde antes conoció. Dios nos ama a nosotros como iglesia. Pero ¿por qué tenemos que esperar a que Él prepare una tormenta para nosotros, para decidirnos de corazón? ¿Por qué tenemos que esperar a que Él prepare un pez para volvernos a Él? Y allí en el vientre del pez, hediondo, quemado por los jugos gástricos de ese pez. Mientras él pensó ya que era el fin, porque lo acaban de arrojar al océano, al mar Mediterráneo. Y cuando él se va hundiendo, él no sabe que Jehová ha preparado un pez. Gloria a Dios. ¡Qué tremenda gracia! ¡Qué tremenda gracia! Porque podría haberse hundido ese pobre infeliz, que podría ser Mauricio, Pepe, Sofía, Sonia, Agustín, quien quiera que sea. No quiero nombrar a nadie de aquí, me nombré solamente a mí. Pero sin embargo, ahí está preparado el pez para que lo trague. ¿Y qué hace Jonás adentro del vientre del pez? ¿Qué hizo? Al tercer día, recién se puso a orar. Por eso dice la Escritura que él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Hermanos, al tercer día. ¿Qué hizo el día 1 adentro del pez, Jonás? ¿Trató de buscar a ver cómo podía salir? ¿Qué hizo el segundo día? ¿Se acostó a dormir otra vez en medio de los jugos gástricos? ¿Qué hizo? Dice que al tercer día clamó Jonás a Dios. Él confiesa su situación, él sabe que esto que está viviendo es por su porfía, por su negativa a servir a Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Y mi oración llegó hasta tu santo templo. Hermano, no existía WhatsApp, Telegram, Instagram, no existían radiocomunicaciones, pero la oración de Jonás allí abajo, Dios la escuchó en su santo templo, que estaba
físicamente a cientos de kilómetros de distancia, pero espiritualmente a la altura de sus rodillas. Cuando Él se humilla, cuando Él se quebranta, ahí estaba el Señor para escucharle. Gloria a Dios. Qué historia tremenda, mis hermanos. Tremenda historia. La batalla es del Señor. En Hechos capítulo 1, dijimos que el Señor ascendió aquí, mire, versículo 9, Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde él. ¿Desde qué monte? ¿En qué monte sucedió esto? El monte del Olivar, es decir, el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Desde allí se fue el Señor. ¿A dónde regresa? Versículo 3, después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Tal es el peso de nuestro Señor, permítame decirlo así. Cuando Él descienda en su majestad, en su gloria, como dice, con gran poder y gran gloria, y la multitud de ejércitos celestiales, se refiere a los ángeles, pero también a la iglesia glorificada, como dice en Apocalipsis, el peso y la gloria de su presencia, cuando Él se apoye sobre ese monte, el monte se partirá en 2, mis hermanos. Qué tremenda es la gloria del Señor. Con razón dice, cuando venga el Señor con gran poder y gran gloria. Oh, mis hermanos, ese día será un estruendo, será un cataclismo. Será un momento tan espeluznante, tan estremecedor para los pobres insectos y gusanos humanos que estén allí arriba resistiendo a la venida del Señor y aprovechándose de su pueblo Israel, que lamentablemente sufre las consecuencias de su propio pecado. Pero el Señor vendrá y los salvará, porque el Señor no se olvida de su pueblo, como Él no se olvida hoy de nosotros, mis hermanos. Aunque por un momento Él permita que pasemos por distintas circunstancias, por nuestra porfía o rebeldía, sin embargo Él nos sigue amando, mis hermanos. Aunque la que te engendró se olvidare de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Gloria al Señor. Qué tremendo es el Señor, mis hermanos. Mire lo que dice, versículo 5, y huiréis al valle de los montes, es decir, entre medio de los pies allí se abre un valle, y la gente huye hacia la sombra del Altísimo. ¿Entiende la figura? Allí el Señor apoyando sus pies sobre el monte se parte en 2, genera un valle allí en el medio, y la gente huye hacia el valle. ¿Por qué? Porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, diré yo al Señor Jesucristo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Gloria al Señor. Ahí la sombra del Señor estará guardándolos, estará refugiándolos, estará amparándolos en aquel día en que están totalmente perdidos, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis a la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él, ¿quiénes? Todos sus santos. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Descenderá el Señor, pero también descenderán todos sus santos. Gloria al Señor. ¿Qué imagen es esta, mis hermanos? Qué cuadro verlo desde el cielo bajando y nuestro Señor delante allí y viendo ese cuadro que está sucediendo allí en Jerusalén. Gloria al Señor.
En tercer lugar, el regreso del Señor es a sanear la tierra de Israel. Mire versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿Quién acaba de llegar a Jerusalén? El Señor. Y Él va a romper el monte en dos, generando una nueva fisonomía topográfica, es decir, el territorio cambiará. Ahora hay dos montes, ahora hay un valle que antes no estaba. Es decir, hay un corrimiento tectónico importante, un terremoto, llamémosle así, de proporciones enormes. Y dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén, es decir, por causa de todo este movimiento, ¿qué saldrán? Aguas vivas, es decir, un manantial nuevo, que no existía, que no está, pero ahí abajo está, y cuando el Señor venga, Él lo va a abrir. Y habrán aguas vivas, es decir, un manantial, porque Él mismo es nuestra agua viva. Pero aquí se refiere a un manantial, cierto, literal, de agua que brota de la tierra. La mitad de ellas hacia el mar oriental. Este sería el mar muerto, y la otra mitad hacia el mar occidental, es decir, hasta el Mediterráneo. En verano y en invierno habrá un manantial allí que comience a brotar. Y va a correr esa agua hasta el mar muerto por un lado y hasta el mar Mediterráneo. En otros pasajes, no aquí, nos habla de que el mar muerto va a ser saneado completamente. Ya no será muerto. Se podrá pescar. Habrá vida allí. Tremendo. Porque el Señor lo sana. Gloria al Señor. Es maravilloso. No lo vamos a leer ahora porque si no el tiempo se nos va, pero en Ezequiel, en el capítulo 37, 47, perdón, en Ezequiel capítulo 47 nos habla de las aguas salutíferas que salen ¿desde dónde? Desde el templo del Señor. ¿Dónde está el templo del Señor? En Jerusalén. ¿Y de dónde va a salir este manantial? Desde el mismo Jerusalén. O sea que desde ese mismo lugar va a brotar esas aguas salutíferas. Estas aguas, mis hermanos, que sanan, que traen bendición desde el mismo templo. Dice que debajo del umbral del templo va a empezar a correr el agua. El manantial probablemente esté debajo del templo. Gloria al Señor. Qué cuadros hermosos, mis hermanos, de la sanidad. ¿Y de dónde viene la bendición? La bendición viene del Señor. De Él viene, mis hermanos, nuestra sanidad. Mire lo que va a pasar. Versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida, es decir, Jerusalén tomará altura. Estamos hablando de un cambio topográfico tremendo. Hermanos, cuando venga el Señor y sucedan estas cosas, Jerusalén, la capital, se elevará en altura y el resto de Israel se allanará. Eso es lo que está diciendo. Un cambio tremendo en la geografía. La venida del Señor, mis hermanos, va a cambiar absolutamente todo el panorama. Hasta el mar muerto cobrará vida. ¿Por qué? Porque está el Señor. Y donde está el Señor hay libertad, hay vida, hay bendición. Gloria a su nombre para siempre, mis hermanos. Hay bendición allí. Mire lo que dice Isaías. No quiero detenerlo mucho tiempo, pero este pasaje es tan hermoso, es tan rico, mis hermanos. En el capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y ¿de quién? De Jerusalén. Escuche. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Cuándo? Lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, Jerusalén, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, es decir, estará más alto que las demás montañas. Será exaltado sobre los collados, y correrán a él, ¿quiénes? Todas las naciones y muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, de allí, de Jerusalén, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Gloria al Señor.
Todo esto está por acontecer, mis hermanos. Todo esto está por suceder. Bendito sea el nombre del Señor. En cuarto lugar, Él exterminará a los enemigos. Ya queda poquito. Versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos, esas naciones que pelearon contra Jerusalén, es decir, las naciones cabritos. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Así el Señor los exterminará. Como dijo Apocalipsis 19, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él simplemente dará una palabra, y ellos se desintegrarán. Una muerte horrible, mis hermanos. Una muerte horrible. Una desintegración. Como cantamos nosotros, tomado del Apocalipsis, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Gloria al Señor. Y terminamos. Y el regreso del Señor, en quinto y último lugar, es a inaugurar su reinado. Una vez que Él pone orden en todas las cosas, Él comienza su reinado. Versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, las naciones ovejas de Mateo 25, subirán de año en año para adorar al Rey. Todos los años la fiesta de los tabernáculos. Como estos días le contaba. Es un anticipo del reino milenial. ¿Qué dice aquí? Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año, por 1000 años, mis hermanos. Gloria al Señor. Para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿A qué? A celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué rememoraba la fiesta de los tabernáculos? Dios habita en medio de su pueblo. Amén. Gloria al Señor. Y acontecerá que los de las familias de la tierra, si alguna nación no fueren allí a Jerusalén, no mandaren una delegación, lo que sea, para adorar al Rey, porque el Señor va a estar allí reinando en Jerusalén para todo el mundo, Jehová de los ejércitos dice, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Quieren bendición? Vengan a adorarme. Hoy queremos bendición. ¿Queremos bendición? Vengan a adorar. Vengan a adorar. Está clarito la palabra. No vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere o no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Queremos bendición? Reunámonos alrededor del Señor, dice para el reino milenial. Hoy queremos bendición, reunámonos alrededor de su palabra. Reunámonos. Es la fiesta del Señor, es la celebración de Jehová. Es la invitación del Señor, no es la invitación del pastor. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Queremos bendición. Amén. Sabemos cuál es la respuesta. Versículo 20. En aquel día será grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y esta es una frase que estaba exclusivamente en la frente acá, en el turbante y en una lámina de oro que se le ponía al sumo sacerdote. Santidad a Jehová. Quiere decir esto, que todo aquello será consagrado al Señor. Será una ciudad absolutamente de santidad y de paz. ¿Por qué? Porque el Rey de paz, el Rey de santidad estará allí. Todo, lo más mínimo. Mire lo que va a decir ahora.
Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Quiere decir que esa ciudad se convertirá en el centro mundial. Toda olla, todo utensilio, todo lo que esté allí será santo y todo será útil para servir al Señor. Gloria al nombre del Señor. Qué futuro glorioso, mis hermanos. Y ya no habrá más mercader en la casa de Jehová. Allí, mis hermanos, con el Señor no habrá quien haga negocios ni cuestiones turbias, porque el malo no se afirmará delante de sus ojos. Qué palabra maravillosa, qué libro maravilloso este. Nos termina con esta nota gloriosa realmente. ¿Le damos la gloria al Señor? Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.